Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde un cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, quiero iniciar la reflexión primero que nada agradeciendo a Dios por este hermoso mes que apenas vamos iniciando. Un mes que debe ser lleno de Dios y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y te voy a decir por qué inicio dando gracias con esto. Porque muchas de las veces, mis queridos hermanos, nosotros no permitimos que Dios sea el que reine y more en nosotros. Muchas de las veces nosotros permitimos que toda esa legión, como fue en el caso del endemoniado, que se encargó de expulsar el Maestro Jesús, habite en nosotros. Y quiero iniciar la reflexión con esta parte, donde le decían las personas que vivían ahí. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. ¿Sabes por qué ellos le rogaban a Jesús que se marchara de la comarca? Porque muchas de las veces, mis queridos hermanos, nos gusta vivir con todos esos demonios en nuestra vida. Todos esos demonios que nos están atormentando y que no nos permiten vivir de una manera sana, en nuestro sano juicio. Como después, en este caso, vivía el endemoniado después de que Jesús se encargó de expulsar estos demonios. Hasta los mismos demonios sabían quién era el Hijo de Dios. Hasta los mismos demonios le reconocían en el momento que Jesús les estaba dando la orden de que se marcharan. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Suplicándole a Jesús que les permitiera irse a posar en aquellos cerdos. El día de hoy, mi querido hermano, tú ya hiciste en tu oración y ya le pediste a Dios, ya le reconociste y le pediste que expulse esos demonios que se encuentran en ti. El demonio de la avaricia, de la soberbia, de la envidia, de la gula, de la pereza, del odio, de las iras, de los rencores. ¿Ya le permitiste a Jesús que empiece a hacer en ti grandes cosas? Yo creo que es un buen día, mi querido hermano, para hacer una introspección y darnos cuenta qué es lo que verdaderamente está morando en nosotros. ¿Quién es quien está habitando en nosotros? Si es Jesús de Nazaret, felicidades, de eso se trata.
Pero si es una legión como la que expulsaron de aquel endemoniado, pues mi querido hermano, yo creo que es momento de que dejes de atormentarte y que dejen de atormentarte. Que permitas a Dios que actúe en tu vida, que permitas a Dios que accione en tu vida. Es mejor que el dueño de todo habite en ti, a que lo haga algo que no pertenece ni siquiera a lo celestial. En ocasiones en nosotros vive lo terrenal y vive de una manera muy impresionante. Lo dejamos que habite, lo dejamos que more, lo dejamos que nos haga suyo. Y en ocasiones eso es lo que no nos deja vivir de una manera sana. Por eso, como dice aquí mi querido hermano, cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y le gritó a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? El que estaba hablando en ese momento era el demonio, porque muchas de las veces el demonio habla por medio de nosotros. Muchas de las veces, mis queridos hermanos, él es quien va por delante, hablando de cosas que ni siquiera él mismo sabe, de cosas que ni siquiera él mismo nos permite el poder enjuiciarlas, el poder razonarlas. Muchas de las veces, mis queridos hermanos, somos soberbios. Y cuando hablamos con odio y que decimos: esta persona me cae gorda por esto, por esto, por esto y por esto otro. No eres tú el que está hablando, es el demonio el que está hablando por medio de ti. O bien, mis queridos hermanos, cuando estamos a punto de cometer algún pecado o algún delito y decimos: me vale, no importa. No importa quién me juzgue, no importa quién pase. El que está hablando por medio de nosotros es ese mismo demonio que está habitando, el demonio de la soberbia. O bien, mis queridos hermanos, cuando empezamos a ver los bienes que tienen nuestros demás hermanos, mis queridos hermanos, y que empezamos a juzgarlos, no somos nosotros los que estamos juzgando, es el demonio de la envidia, el que se está encargando en ese momento de hablar por sí solo. O muchas de las veces, mis queridos hermanos, cuando hablamos y blasfemamos y atacamos a Dios, no somos nosotros los que hablamos, es ese demonio que no nos permite el poder reconocer que necesitamos de un Dios que lo transforme todo. Como te decía ahí, hasta el mismo demonio ahí le decía: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Altísimo? Él mismo estaba reconociendo que Jesús era el Hijo del Altísimo. Él mismo estaba reconociendo que Jesús no quería que atormentara a ese hombre. No quería que atormentara a ese ser. El día de hoy Jesús no quiere que el demonio te esté atormentando a ti. El día de hoy Jesús lo único que pretende, mi querido hermano, es que tú seas pleno y seas feliz. Por eso le dice: vete a tu casa y diles cómo soy de misericordioso. O sea, él ya le estaba dando una orden, porque la persona en el momento que se sintió sano, pues ahora sí quería acercarse a Jesús, quería servirlo. Incluso me imagino que quería ser alguno de sus discípulos. Pero como Jesús en ese momento le decía: la misión no es acá conmigo, la misión es en tu casa. Ve y restaura todo lo que a lo mejor hayas destruido en tu casa. Sánalo. Reivindícate. A lo mejor Jesús lo necesitaba para predicar la palabra de Dios ahí. Pero Jesús lo quería de profeta en su propia tierra y en su propia casa. ¿Por qué? Por todo lo que había hecho. Y la gente empezó a murmurar, la gente empezó a hablar. Todo lo que Jesús había hecho. Toda la gente siempre va a murmurar y siempre va a decir mil y un cosas. Pero eso a ti que no te interese. A ti lo que verdaderamente te debe interesar es seguir predicando la palabra de Dios. Seguir dando ese mensaje de paz, ese mensaje de amor. Y decirles al mundo todo lo que Jesús ha hecho en ti. Todo lo que Jesús ha transformado. Cómo ha tocado tu vida. Cómo te ha sanado. Cómo te ha llenado. Jesús, yo te puedo garantizar que ha hecho grandes cosas en ti. Desde el regalarte este hermoso día que apenas está comenzando, darte vida, darte luz. Te ha convertido en luz para tus hermanos. Te ha convertido en paz.
Y realmente de nosotros, mis queridos hermanos, depende el poder seguir predicando la palabra de Dios. El día de hoy, el día de la divina providencia, mi querido hermano, es un buen momento para podernos dar cuenta de que la luz de Cristo debe morar en nosotros, de que la luz de Cristo debe reinar en nosotros. El día de hoy debemos de darnos cuenta que verdaderamente Jesús quiere transformar nuestras vidas, quiere hacer grandes cosas, quiere hacer grandes cambios, pero necesitamos pedirle que lo haga, porque Él es un caballero que no va a hacer las cosas si tú no se lo pides. Si tú verdaderamente quieres que Jesús transforme tu vida, pues pídeselo. Deja de lado la soberbia, deja de lado decir que no lo necesitas. Sé como ese niño que necesita papá. Sé como ese niño que necesita transformación. Sé como ese jarrón que necesita ser moldeado, ser maleado. Sé maleable para Dios. Sé maleable para Jesús. Y permítele que haga su obra. Y va a ser una obra maestra en ti. Porque realmente en las cosas más sencillas es donde se encuentra Dios, pero es en las que menos lo vemos. Y realmente, mi querido hermano, cuando nosotros permitimos que la luz de Dios sea la que more en nuestras vidas, en ese momento es cuando empezamos a hacer luz para todos aquellos hermanos que aún se encuentran en tinieblas, todos aquellos hermanos que están como ese endemoniado, que te puedo garantizar que hay muchas cadenas que te están atando, que hay muchas argollas que ya te han puesto y que no te permiten en este caso caminar, avanzar. Pídele a Jesús que el día de hoy rompa esas cadenas, rompa esas argollas, transforme todo. Y que si no te van a parar, sea para predicar la palabra de Dios. Y que no sea de que te quieran parar porque traes un desorden en tu vida. Porque traes en este momento todos esos demonios que están siendo legión y que están de verdad dañando a todo tu entorno. Recuerda que cuando algo está echado a perder, echa a perder todo lo demás. Pero si es sacado, es procesado y es a lo mejor utilizado, puede incluso dar un mejor fruto. Recuerda que, por ejemplo, en una caja de un jitomate, cuando está echado a perder, hay a lo mejor alguna parte que sirve. Pues esa parte es la que se puede utilizar al rato para hacer alguna comida. Y no tienes que tirar toda la caja. Saca de ti el mejor talento y que se sirva para dar fruto hacia las demás personas y para hacer un banquete, mi querido hermano. Un banquete que pueda sustanciar a todas las personas que se encuentran a tu alrededor. Y que realmente cuando nosotros permitamos que Jesús haga sus obras, pues haga obras extraordinarias. Pero pídeselo. El día de hoy es un buen momento para hacer una introspección y hacer una oración muy profunda. Que en esa oración nosotros permitamos a Dios que Él sea nuestro maestro y nuestro guía a partir de hoy. Y que, como le dijo, ve y predica a tu casa, que nosotros desde nuestra casa seamos ejemplo y seamos esa predicación, seamos ese ejemplo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y que no estemos destruyendo todo como ese demonio que estaba destruyendo sepulcros, que estaba tirando piedras, que hacía 1000 cosas. Tú puedes estar haciendo ahorita todo un destroyer en tu vida, pero realmente si permites que el dueño de la mies empiece a hacer grandes cosas en ti, entonces te convertirás en ese discípulo que Él quiere de ti. Mi querido hermano, te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas y que esta semana sea una semana llena de Dios, llena de su Espíritu Santo y que le permitas a Él que muere en ti. Y que este mes sea un mes lleno de abundancia, de prosperidad en tu vida, pero principalmente lleno de Dios, porque eso es lo que va a marcar la diferencia de los otros meses. Paz y bien, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Imposible para ti, tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros.